Este documental se ha hecho con el fin de presentar lo que ha sido la prensa en México a lo largo de los años. Se hace un análisis de los medios impresos en México comparándolo con los hechos y acontecimientos ocurridos en el país. Los medios impresos son los más antiguos, ya que fueron los primeros en transmitir información de las masas. La prensa en México. Después de su invención tardaron un poco en llegar a México y cuando lo hicieron formaron una parte importante en el país. Las bases de esta prensa escrita en México se remontan al siglo XVI en el año 1539, donde llegaron unos pequeños trozos de papel con noticias traídos desde España. Eran solo las noticias más relevantes con un pequeño boletín informativo y aparecían esporádicamente. Resaltar como un hecho importante es sin duda el periodo de independencia en México. Poco a poco fueron surgiendo periódicos encargados de informar noticias con más rapidez y eficiencia. Para 1820 había censura para todos los escritos que no fueran materia de religión, no había libre expresión y seguían restringidas las publicaciones sobre asuntos que no estuvieran vistos por las personas de poder. Más adelante, se abre una gran puerta a la prensa, pues ahora era permitido expresar las ideas siempre y cuando no se atacara la moral, los derechos a terceros, sea un crimen o se perturbe el orden público. El poder de la prensa se haría notar. México entraría a una época donde este medio sería el punto crucial para muchos a la hora de tomar decisiones. Más personas aprendían a leer y al no existir ni tener acceso a una televisión, los periódicos y volantes eran su medio de información. Fue hasta 1880 cuando llegó a ser presidente de la República Porfirio Díaz. La prensa comenzó a tener más libertad de crítica y fue utilizada a favor de los intereses del gobierno. Porfirio Díaz continuó reeligiéndose, así que fue mediante las publicaciones que se dio a conocer la inconformidad sobre este régimen. De igual forma, comienzan a surgir diarios por parte de los intelectuales, los cuales eran quienes hacían críticas al gobierno, mientras otra parte seguía siendo controlada por él mismo. La prensa comenzó a burocratizarse, surge el amarillismo como hasta estos tiempos. La prensa todavía era en su mayoría para la clase social alta, a comparación de hoy, aunque está dividida en secciones. De hecho, fue en esos tiempos que el periodista norteamericano John Kenneth Turner decide estar en México disfrazado para indagar entre la vida de los mexicanos. Después publicó un ensayo mostrando a los norteamericanos el verdadero régimen que tenía Díaz. También en este tiempo, Sinaloa era el estado con mayor circulación de artículos periodísticos del país. Actualmente en la prensa escrita no existe la libertad de expresión. Sin embargo, la sociedad que no está relacionada con la profesión cree que es verídico lo que se redacta en los periódicos. Los periódicos destacados son El Universal Gráfico, Excelsior, La Jornada y Reforma a nivel nacional. A partir de 1950 surge una prensa muy crítica, la cual hasta la fecha continúa publicando grandes críticas al gobierno. Algo que era imposible de pensar en el pasado, pero que hoy se puede ver en artículos de editorial y notas periodísticas, incluso en libros y revistas de opiniones públicas. Movimiento del 68. Algunos periódicos apoyaban el movimiento estudiantil de 1968. Uno de ellos era el Excelsior, el cual sería bombardeado y posteriormente cerrado a causa de esto. Aún así, los periodistas que lo conformaban fundarían una revista que actualmente circula, la revista Proceso. A pesar de haber sido una masacre que acabó con la vida de muchas personas, Díaz Ordaz mencionaría en la prensa: no ha pasado nada, ocultando la verdadera información como lo era la cantidad de muertos que había. Aún en 1968, Díaz Ordaz, en un intento de apagar los comentarios negativos hacia su gobierno como resultado de las matanzas de Tlatelolco, practicó su derecho como propietario de las frecuencias intentando supervisar el contenido, sobre todo de programas noticiosos, ejerciendo un control cuasi absoluto de los medios electrónicos y escritos. No sería sino hasta 33 años después que el presidente en turno, Vicente Fox Quesada, elimina lo que los medios le llamarían barbaridad histórica, refiriéndose a los tiempos oficiales, creando así el decretazo para fortalecer la relación entre gobierno y prensa. Miguel de la Madrid dijo que la libertad de expresión era fundamental porque sin una prensa libre y responsable no hay verdadera democracia. Aunque realmente hubo muchos hechos que dijeron lo contrario, deficientes condiciones en el desempeño de las tareas informativas. El presidente Carlos Salinas fue uno de los más represivos en contra del periodismo. Hay censura desde el principio de su administración. Este sexenio se caracteriza por eso. Los cambios se siguen dando en el periodismo mexicano. Hay cambios culturales que adoptan modelos periodísticos y que marcan las normas internacionales. Un modelo basado en las fuerzas del mercado que lleva la función del entretenimiento. Es imposible comparar una publicación de cualquier periódico de la actualidad con cualquiera de la Edad Media.
Nuestros periódicos de hoy se dividen incluso en clases sociales, dirigidos a ciertos gustos en general. Solo se encuentra una cosa en común, algo que tienen en común los periódicos de la actualidad y las primeras impresiones en 1539, los periódicos de la Independencia y del Porfiriato, es que todos deseaban expresar o informar algo. En México, la prensa ha formado parte importante del desarrollo en todos los aspectos, ha estado dentro de un cambio constante. Aún así, la información sigue siendo controlada por el Estado. A pesar de que circulan una gran cantidad de diarios y revistas de periodistas que tienen críticas fuertes hacia el gobierno, la mayoría de la gente opta por no leerla pensando que solo son revoltosos que quieren la pelea con el gobierno, tal como éste lo ha hecho ver. En la actualidad, la prensa también circula por Internet y a pesar de no superar las ventas de los medios impresos, está teniendo un grande impacto, especialmente en las nuevas generaciones. En lo que respecta a la sociedad y la influencia de las noticias, la gente está inconforme sin saber por qué. La gente que lee el diario está todavía más inconforme y sabe por qué, pero simplemente lee y no actúa. Es una sociedad pasiva controlada por los medios de comunicación y el gobierno. En México la prensa se fue dando a lo largo de la historia. De ser un medio hablado, se convirtió en pensados y rebuscados textos que tenían la única intención de informar, de expresar ideas, de dar a conocer hechos.